Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad social, política y económica nacional e internacional dentro de la plataforma El Beat Radio Show. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, El Beat Radio Show. Caballeros, este estudio está lleno de belleza. Sí. No estoy sola en esta ocasión. Está lleno de belleza y de inteligencia. Tenemos con nosotros a una joven mujer política dominicana que está haciendo un camino interesante en la sociedad nuestra. Ella es diputada en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Está con nosotros la diputada Liz Mieses. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias, la verdad que feliz de poder compartir con ustedes en este espacio y con todas las personas que lo sintonizan. Gracias, de verdad que sí, gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar en materia con otros temas que nos encantan, porque vienes a traernos unas primicias maravillosas de unos proyectos que se están proponiendo y desarrollando en las cámaras de nuestro país, como una mujer tan joven, tan hermosa, está en este camino político, ya con cierta trayectoria, porque ahora estás ocupando este puesto, pero antes de aquí ya tenías tu camino hecho. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, ¿qué te cuento? Quizás hace 8 años tú me hubieras hablado de política y yo misma te digo que tú te estás volviendo loca. Caramba. La verdad. Y precisamente en el año 2018 tengo una fundación, pero en ese momento me dedicaba única y exclusivamente a eso y ver las desigualdades que vivíamos aquí en el Distrito Nacional, siendo la capital de la República Dominicana, viendo como todavía en nuestro país, en nuestros espacios territoriales, hay pisos de tierra, como todavía hay espacios donde no llegaba el agua. En base a esas desigualdades decidí participar en política porque no solamente podemos criticar de afuera, sino hay que adentrarse y ser parte de las tomas de decisión, y por eso decidí participar en política, no para levantarle un cartel a ningún candidato o candidata, sino para ser parte de ese cambio que tanto necesitamos como país, necesitamos, que gracias a Dios hemos podido empezar un camino que todavía nos queda mucho. Entonces, en tu primer intento saliste como regidora. Correcto. Me enamoré de la municipalidad. Creo que el regidor es el representante más cercano de todos los territorios, que los gobiernos locales son precisamente los gobiernos, los ayuntamientos son los del día a día. Y aspiré a regidora siendo beneficiada con el voto, con la confianza de la gente. Fui regidora, tuve la oportunidad de presidir el Consejo de Regidores también. Por primera vez en la capital, 2 mujeres al mando, al lado de Carolina Mejía, ella en la parte administrativa y nosotros en la parte de legislar para lo local. Y la verdad es que sí, una experiencia sumamente gratificante que no la cambiaría por nada. Creo que hicimos muchos cambios desde ahí adentro y a partir del 2024 decidimos dar un paso al Congreso, cruzar literalmente al Congreso para también hacer ya un trabajo macro para toda la República Dominicana, pero sin olvidarme de poner primero la capital, como decía mi eslogan de campaña. Así es, y hablando de campaña y de eslogan de campaña, una de sus propuestas de campaña siempre se basó en lo que era el subsidio de capital. ¿En qué consiste eso? Y en la actualidad, ¿en qué está eso? Mira, cuando yo hablo de poner primero la capital, es precisamente que nosotros como ciudad, como capital primada de América, no contamos con un trato justo. Y me explico en el sentido, por ponerte un ejemplo, el tema del tránsito. Nosotros aquí en la ciudad recibimos alrededor de 1.500.000 personas que no viven ni tramitan aquí, sino que es un público ambulante que viene a trabajar, que viene a estudiar, que viene un sinnúmero de cosas, pero sin embargo utiliza los servicios básicos de la ciudad. Entonces, a raíz de eso, contamos con una ley para los municipios que no se ha aprobado nunca, que es del 10%. Sin embargo, está demostrado, no porque yo me quiera inventar el agua tibia, sino porque otros países que han llevado capitalidad a sus ciudades, se ve el cambio y se ve la calidad de vida que pueden hacer a raíz de eso. Capitalidad es para la ciudad tener un trato diferente al trato de los otros municipios, y no es en detrimento de ellos, porque al final del día la capital somos todos, porque desde Elías Piña, Dajabón, pasan por aquí por la capital
y así sucesivamente todas las provincias. Nosotros tenemos una capital que tiene muchísima cultura, que tiene muchísimas cosas buenas para exponer y que no se están desarrollando al 100% porque el ayuntamiento no cuenta con un presupuesto para poder ejecutar la gran cantidad de obras. Una de las cosas que pude aprender en los 4 años como regidora, acompañando a Carolina Mejía, es la capacidad que ella ha tenido de poder mezclar lo público con lo privado, y a raíz de esa mezcla, de crear esas grandes alianzas, de poder desarrollar planes para los espacios públicos y un sinnúmero de cosas. Y nosotros necesitamos una capitalidad, necesitamos más recursos. No es que el gobierno asigne más presupuesto, es que lo que se hace aquí en la capital, que el ayuntamiento pueda percibirlo para poder desarrollarlo en la misma. Y te pongo un ejemplo, enfocándome nuevamente en tránsito. Las multas que se cobran hoy por hoy En la capital. en la capital y en toda la República Dominicana, Chacha. eso se va directamente a la Procuraduría, que está perfecto. No es que deje de ir, pero que haya un porcentaje que se quede en el quede en el territorio. lugar. Y así un sinnúmero de cosas que se pueden adaptar para generar ese presupuesto sin que el Estado tenga que asignar recursos extraordinarios ni nada de eso. Winston. Liz, me llamó mucho la atención un proyecto de ley que sometiste junto con Carmen Ligia, Correcto. que ese es el Sistema Nacional de Alerta RD. Correcto. Nos gustaría saber sobre ese proyecto, cómo nace, cuál sería el objetivo principal y, por último, en qué estatus está en el... Que status quo. ¿En qué estatus está? Mira, en- Alerta Amber fue el primer proyecto que al iniciar, recuerdo que una semana después del 16 de agosto me reuní con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para hablarle sobre el proyecto, que ya era un proyecto que se había introducido en la Cámara de Diputados no una, sino 2 veces. Precisamente preguntarle qué había pasado con ese proyecto, porque es un proyecto que yo como madre siento que es indispensable que nosotros como país tengamos Alerta Amber aquí. No solamente porque, gracias a Dios, no me ha afectado de manera directa, pero no quiero imaginarme lo que puede sentir una persona con un familiar desaparecido. Así es. Me acerqué al presidente, el presidente en ese momento dio toda su disposición de retomar el proyecto. Efectivamente retomamos el proyecto de Alerta Amber, pudiendo adaptarlo también a actualidades del momento. En conjunto con Carmen Ligia Barceló, diputada por Atomayor, reiniciamos un trabajo de organizar lo que ya había en la Cámara para reintroducirlo. A raíz de esa reintroducción, automáticamente depositamos el proyecto de Alerta Amber RD. Se pusieron en contacto con nosotros tanto la Procuraduría como el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional para hablar sobre el mismo. Eso llevó a un trabajo de alrededor ya de 6 meses de trabajos, de pasar de 20 artículos, pudimos llevarlo a 60 artículos, convirtiéndose en más que una alerta Amber, en alerta RD, que son 4 alertas que va a tener la República Dominicana: una alerta específicamente para menores de edad, que es alerta Amber; una alerta Silver para adultos mayores; una alerta azul para personas en discapacidad; y una alerta rosa para mujeres violentadas o en trata. ¿Qué es lo importante de esto? No es que se emita la alerta, es el protocolo que va a llevar de pasar de un desaparecido de 48 horas para poder poner la denuncia, que se establezca que bajo ese rango de esas 4 alertas de personas que pertenezcan a uno de los segmentos se pueda implementar de manera inmediata, ya en una cohesión con más de 11 instituciones, que aprovecho también el espacio para saludar y felicitar a esas instituciones que han mostrado desde el primer día una disposición de trabajo, y de que más que solamente aprobar una ley, sino que se pueda aprobar y que se ejecute de manera inmediata. Eso es precisamente Alerta RD. Nosotros reintroducimos el proyecto ya con 60 artículos. Se ha estado trabajando desde la Comisión de Interior y Policía, y hoy por hoy puedo asegurarles que el próximo lunes que se vuelve a reunir la comisión tendremos un informe favorable, o sea que, si Dios quiere, a partir de la semana que viene vamos a contar con este informe y con todo el proyecto dentro del hemiciclo, con una aprobación masiva, porque a la hora de nosotros introducir el proyecto contamos con más de 60 diputados que firmaron también como parte del proyecto, lo que te deja a ti saber que contamos con un gran porcentaje para aprobarlo. Es una noticia espectacular, porque de verdad que desde hace tiempo ya nuestro país necesitaba algo así. Sí. Este sistema, Ali, bueno, muchos dijeron que esto se viene hablando de hace días, por así decir, que fue cuando el presidente habló con Guino en la semanal, que yo me sorprendí y yo investigué que esto se viene hablando tiempos anteriores.
Y yo pregunto por qué en ese momento quizás no le dieron el crédito a ustedes, mujeres, y también del mismo partido. Pero bien, esa es una pregunta que me la hice yo y quizás algunos se la hicieron. Cuando este sistema inicie, ¿cómo la persona se va a dar cuenta? La inmediatez de este sistema. ¿Cómo funciona, básicamente? Sí, cómo funciona, cómo las personas se van a dar cuenta que hay un desaparecido. De la forma práctica, mira, ¿cómo la gente se lógicamente hay que esperar ya tener la aprobación del proyecto. Después de pasar a la Cámara de Diputados, pasa al Senado de la República Dominicana, que también entiendo que va a ser un proyecto que se va a aprobar en unanimidad, porque hay varios senadores que también han sometido algunos proyectos semejantes. El proceso el proceso de alertas, vuelvo y repito, al principio dije, lo importante no es la alerta, es que se ejecute el protocolo. Así es. Y cuando digo que se ejecuta el protocolo, reconozco también que en los últimos 9 meses ya se ha hecho una especie de plan piloto entre las instituciones, que nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver las métricas, a raíz de incrementar el protocolo, de empezar el protocolo, ha habido más de un 60% de casos resueltos sin necesidad de que se emita ninguna alerta. Okay. Va a haber una educación ciudadana con referencia al mismo, de cuáles serían los procedimientos para las denuncias. Habrá sistema no solamente de denuncia presencial, sino también por teléfono, también de manera virtual y por otros, espacios. Decirte cómo sería el protocolo sería hablarte teóricamente y técnicamente. Aquí la realidad, y aplatándolo lo mejor posible, es que saber que tú, al momento de tú denunciar, si es un menor de edad, una persona en discapacidad, una mujer violentada o un adulto mayor, automáticamente se tienen que cohesionar las 11 instituciones que tienen que ver que cada una va a tener designada un espacio para eso exclusivamente, para desaparecidos, y que de manera inmediata se va a entrar en un círculo operativo entre esas instituciones para identificar a la persona, dónde desapareció, quiénes estaban presentes, qué ropa tenían, los protocolos van a variar, porque por ejemplo, y te explico, la alerta rosa, que es para mujeres violentadas, no es lo mismo iniciar un proceso de protocolo de búsqueda para una mujer que ya había tenido problemas, con el esposo, con el novio, que haya tenido problemas de violencia doméstica, a un niño desaparecido o un adulto mayor. Claro. Entonces, a raíz de eso se va a iniciar una campaña ciudadana donde se va a explicar todos los pormenores del mismo, en el cual también hablar de la misma sería también quitarle la primicia al momento de la aprobación. Pero sí, yo les aseguro algo, no se está inventando. Las instituciones han tenido la oportunidad inclusive de ir a conocer Alerta Hambre en Estados Unidos, a ver cómo es la operatividad del mismo para poder extrapolarla aquí en la República Dominicana. Y a mí, de manera muy particular, que he sido crítica desde el momento que empecé en política, en decir que la República Dominicana cuenta con muchísimas leyes que ninguna se ejecutan, me llena de mucha satisfacción saber que esta ley, en el momento que esté aprobada, se va a empezar a ejecutar, porque ya hay un piloto hecho y la Policía Nacional y la Procuraduría, que son quienes encabezan el mismo, han mostrado a nosotros de manera interna, a la comisión, todo el proceso. Además de la Procuraduría y de la Policía, ¿cuáles otras instituciones están involucradas de manera directa? Mira, está Indotel, obviamente es fundamental, porque es quien ha creado, también saludo a Guido Gómez Mazara, quien ha sido pieza fundamental para crear esas alianzas con las telefónicas principalmente. Está el CONADIS, Procuraduría, Policía Nacional, vuelvo y repito, Ministerio de Interior y Policía, está el CONAPE y otras instituciones que de manera indirecta Los bomberos, me imagino. Sí, claro, el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, de todos los ayuntamientos también. Es un trabajo que de verdad, ustedes cuando se haga la presentación formal, ustedes van a ver que es una pieza totalmente acabada. Nos encantaría estar ahí, de verdad que sí, porque nos sentimos muy felices. Claro, ¿no? Y que se le dé el verdadero seguimiento. No, que es un proyecto que en verdad se necesita. Y yo sí les digo y les extiendo la invitación ahora en vivo para que también sepan que yo de manera particular voy a hacer una actividad precisamente para la prensa y para los medios de comunicaciones, para que conozcan el proyecto ya al momento de nosotros aprobarlo. Que si Dios quiere y se aprueba la semana que viene, a finales de este mes estarán invitados a ese desayuno, almuerzo o lo que sea que vayamos a hacer. Bueno, a Denisa, nuestra productora, que tome nota ahí. Claro que sí, Liz. Estaremos en primera fila. En semanas pasadas estuvimos viendo en estadística que el porcentaje de personas desaparecidas, un % alto, es de personas con discapacidad. ¿Qué tipo de alerta
va a tratar a estas personas desaparecidas con discapacidad? Esa va a pertenecer, ese segmento poblacional va a pertenecer a la alerta azul, que es cualquier discapacidad con la cual cuente la persona que en el momento de denunciar pueda exponerla, se va a llamar alerta azul. Alerta azul. Ok. Bien. No. Sí, me deja hablar. ¿Sabe que este proyecto tiene que salir de algún lado el dinero? ¿Va a salir de cada una de las instituciones o el ejecutivo es que va a asignar un presupuesto? No, se llevó a cabo que parte fundamental de quienes van a hacer, vamos a decir, que las cabezas a nivel económico es la Procuraduría y la Policía Nacional. Oh, Ok. correcto. De ahí excelente. van a depender las principales acciones. Totalmente. Y era fundamental porque eso pasa mucho, que se aprueba la ley, se ejecuta la ley, pero no tienen el presupuesto para el mismo. Por eso tratamos de ver de la mejor forma que no sea con un excedente presupuestario del Ejecutivo, sino que del mismo presupuesto que tienen las instituciones puedan facilitar a esta causa, que es una causa necesaria en el país. Yo quiero retomar un poquito un tema que conversamos al inicio de este encuentro, y es que, como bien planteas, el tema del tránsito, sobre todo en la capital, con el tema del recaudo que representan, las multas que se colocan y hacia dónde va el dinero, y la propuesta que muy bien planteas. Pero en otro tenor, tú como parte importante de la municipalidad de la capital, ¿se está manejando bien el tema del tránsito en la actualidad? Bueno, lo que pasa es que primero tenemos que poner en contexto lo que significa el trabajo que hacen los ayuntamientos con el tema de tránsito. Y no hablo Exacto. solamente de la capital, hablo de la municipalidad en general en la República Dominicana. El ayuntamiento es quien rige, sin embargo no es quien ejecuta. Entonces, eso ha sido, yo creo que parte del gran problema que nosotros como país, más que centralizar los gobiernos locales, lo hemos ido descentralizando, Afectando. quitándole fuerza, quitándole poderes. Entonces, cuando hablamos de tema tránsito, que lógicamente el ayuntamiento incide de manera directa porque es parte de quien debería de regir, más no ejecutar, ahí hay una dicotomía. Y te explico claro. Hay un departamento, por ejemplo, de espacio público. Ajá. Una acera y un contén es espacio público. Sin embargo, el ayuntamiento no tiene facultad para llevarse un vehículo que esté parado arriba de la acera. Ok. Entonces, ese tipo de dicotomías son parte de la que nosotros, con una ley de capitalidad, y hablo de capitalidad porque yo pertenezco a la capital y mi compromiso, vamos a decir, electivo fue la capital. Sin embargo, es una ley que nosotros queremos aprobarla aquí, pero que se pueda replicar también en otras ciudades de la República Dominicana. Tenemos que tener una visión como la tuvo nuestro prócer Juan Pablo Duarte, que fue el único que se dirigió hablando de un cuarto poder del Estado, que es el poder municipal, y en vez de descentralizar, centralizar más los gobiernos locales, que son los gobiernos más cercanos de la gente. Yo voy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente en varias ocasiones, que más que tú hacer grandes proyectos, es mejor tú hacer pequeños, pero que intervengan de manera directa en la gente, que impacten directamente en la gente. Y precisamente, hablar de tránsito, tendríamos que sentar al director de la DGCEP, al director del Intran y a quien sea el alcalde o alcaldesa para que puedan exponer. Pero el ayuntamiento no tiene potestad de ejecución de nada que tenga que ver con tránsito. Bueno, se complica. Y hablando de tránsito, y tú dices que, bueno, ahí usted número que el alcalde quizás no tiene esa potestad, pero me voy a aquel lado, Santo Domingo Este. Veo que dio a Astacio, ¿qué se llama? El alcalde de aquel lado. Pero él ha puesto en las calles y en la acera, ¿cómo que se? Esto para recoger basura y no Ajá, sé. los contenedores. No, porque, ¿Ha tenido alguna situación con no, un tran? ahí venimos. Los ayuntamientos regir sí tienen potestad de poner contenedores de basura. Y más siendo los contenedores de basura algo que influye de manera directa con la salubridad de la ¿Y gente. está de acuerdo en los lugares que lo has puesto? Yo he visto hasta en la calle contenedores. Bueno, yo tendría que, sería irresponsable de decirte sí o no, porque la verdad es que no me he percatado de dónde que lo han puesto. Sí, en la calle yo he visto que lo han puesto. A lo que hay que ver también si los espacios donde lo están poniendo, si anteriormente eran microvertederos. No, porque si eran microvertederos y estaban en la calle, está contribuyendo a que la vía No esté necesariamente, satanizada. te explico por qué. ¿Por qué? Aquí tenemos un mal generalizado, todos, incluyendo a uno que yo soy política ahora mismo, que es solamente de ver lo malo. Lamentablemente, para nosotros tener una ciudad limpia o un país limpio, lo primero que tenemos que empezar a orientarnos somos los mismos ciudadanos. Y te explico por qué.
En los 4 años y en este casi año que llevo como diputada, he visto una sola realidad con el tema basura, que es un tema que al Gran Santo Domingo le afecta increíblemente por los problemas que hay con los vertederos ilegales que tenemos al día de hoy. Nosotros los ciudadanos no tenemos cultura ciudadana y te explico por qué. Regularmente todos los ayuntamientos informan en qué horario pasan los camiones de basura. ¿Y tú sabes lo que hacemos? Si el horario es a las 5:15 tú ves que estamos sacando la basura. Sacando la basura. Sin embargo, en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, o en otros países del mundo, no se atreve nadie a sacar una funda de basura que no sea en el horario. Correspondiente. Entonces, cuando hablamos de vertedero y de microvertedero, y te hablo con tanta base en ese sentido, porque duré 4 años trabajando directamente con eso, lo primero que nosotros tenemos que educar a la gente y saber que cuando hay un vertedero hay 2 opciones. O tú contribuyes poniendo el contenedor para que en vez de que sea un vertedero a cielo abierto tenga por lo menos donde ubicarse la basura, o tú eliminas el vertedero, eliminas cualquier tipo de contenedor y de manera arbitraria colocas un policía municipal para que el primero que tire basura Ahí sea sí. amonestado. Ahora, esa amonestación no hay forma de tú cobrarla como ayuntamiento. No. Y ahí viene lo mismo que hablábamos en principio. Es difícil. Pero- Es un tema Y eso complejo. es lo que Es complejo. ponen, di que si tira basura será multado con qué sé yo cuánto. Sí, sí. Bien, gracias. Ese es como el letrero de que cuidado hay perros. Liz, casi al final de este encuentro me gustaría saber, tengo 2 inquietudes, pero la primera es, ¿cómo te ves en el futuro? Regidora, ya Mira, fuiste. sí. Ahora actualmente pues te vemos en este desempeño de labores de una manera muy responsable como diputada. Escucharte hablar, estamos escuchando a una mujer que no solo piensa en su demarcación, sino que piensa en el país. ¿Cuál es el siguiente paso político de Liz? Lo mío es la capital. Siéndote honesta, yo tengo un compromiso con el Distrito Nacional muy fuerte. Pero creo que ahora mismo quizá hablar de aspiraciones futuras sería irresponsable e extemporáneo. Creo también que más que cualquier aspiración personal por parte de nosotros los políticos, lo primero es que la gente te aspire. Y esas aspiraciones o ese que te aspiren, dice el tiempo que te dice dónde tú vas a terminar. Claro. Yo tengo un compromiso ahora con legislar a favor de la capital, con legislar a favor del país. Y a raíz de eso, con el tiempo veremos si nos mantenemos en el Congreso, porque también, siéndote honesta, creo que 4 años es poco para un legislador, porque todavía el Congreso tiene mucha burocracia. Es así. O sea, uno poder aprobar una ley, 2 leyes, o sea, el que aprueba una ley es un superhéroe. Y ni siquiera puedo decir que tanto la burocracia, es por el trabajo que se hace dentro de la Cámara de Diputados, que para la gran mayoría de los ciudadanos entienden que los diputados no trabajan, y yo invito al que entienda eso a que dure una semana dentro de la Cámara de Diputados. Porque el trabajo en comisiones que se hace es un trabajo bastante arduo. Hay muchas legislaciones guardadas o no guardadas que no se han desarrollado, que se están desarrollando. Hay una cuota importante de proyectos que están trabajándose, que quizás 4 años es poco para un diputado, para uno poder hacer algo que de verdad marque. Pero también no es un secreto para nadie que yo me enamoré de la municipalidad y me gusta mucho el trabajo del día a día de los gobiernos locales. El ayuntamiento suena interesante. En ese sentido, ¿cuál es el presidenciable de Liz? La presidencial. Carolina La presidencial. Mejía. Yo creo que en Carolina. Ese trabajo ahí hombro a hombro. Yo creo que en la alcaldesa actual del Distrito Nacional hemos podido ver cómo no solamente se ha legitimado como política en una segunda victoria, una victoria sin precedente aquí en la ciudad, con los porcentajes más altos, pero aparte de eso, la capacidad de gerencia y lo más importante que necesita un político para mí son 2 factores. Uno es la vocación de servicio y 2, la cercanía que pueda generar con la gente. Y Carolina representa precisamente cercanía, vocación de servicio y gerencia. Por eso nosotros apoyamos el proyecto presidencial de Carolina Mejía, y la verdad es que está demostrado, con el perdón de los caballeros que están aquí, que cuando las mujeres estamos en algo, tenemos un sexto sentido que nos ayuda a que poder hacerlo más rápido y mejor. Mujeres al O poder sea y con que poder. la República Dominicana en el 28 se va a vestir con No, y rostro que de mujer. Aquí no ha habido una mujer presidente porque las mismas mujeres
no han decidido porque el porcentaje es más alto. Correctamente. O sea, que no te Hay que hacer un sorprenda trabajo con ahí. la primera. Bueno, nada, estamos en el ring, como dice, a ver. Liz, nos has dejado con una experiencia muy grata al conocerte, al tenerte en este espacio y claro que sí, con ganas de saber un poquito más. Y ya estaremos más cerca en lo próximo porque ya lo dijiste, es un compromiso ante las cámaras. Estaremos allí en apoyo a ese lanzamiento de esta ley de alerta nacional. Correcto. Así es que muchísimas gracias. Gracias por a ustedes habernos acompañado. A ustedes continúen con nosotros, el Beat Radio Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.